Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta segunda parte del curso de inteligencia emocional impartido por la psicóloga Karen Sosa. Les recuerdo que esta sesión está siendo grabada y de favor mantener sus micrófonos apagados y cámara, esto con la finalidad de que no se esté trabando la plataforma. Las preguntas van a ser igual. La psicóloga nos va a indicar en qué momento podemos hacer nuestras preguntas, las escribimos en el chat o levantamos la mano. Al final, también va a haber una sesión de preguntas. Gracias, Karen. Comenzamos. Muy bien, muchas gracias, Sara. Le comentaba a Sara que me gustaría que hiciéramos esta sesión mucho más práctica, porque ayer aprendimos lo que es la inteligencia emocional desde el concepto, las teorías explicativas, todos los abordajes desde los que se ha estudiado la inteligencia emocional, quienes han escrito sobre esto. Y hoy me gustaría que aprendiéramos realmente cómo ser personas más inteligentes, emocionalmente inteligentes. Porque la pregunta con la que terminamos ayer fue cómo saber si soy una persona emocionalmente inteligente. Se les hizo llegar un cuestionario en el que, bueno, es una escala, es muy sencillo, es una escala tipo Likert, en el que ustedes tenían que enumerar, bueno, cuál era la respuesta que más los describía o con el que se sentían más, pues sí, más descritos, ¿no? Ustedes y su personalidad, sus gustos, sus intereses, sus motivaciones. Esta escala fue generada justamente por Ruben Byron, que es de quien estuvimos hablando mucho el día de ayer, y nos puede dar una idea general de cuál es nuestro nivel de inteligencia emocional, por así decirlo. ¿Sí? Para explicar un poco cómo es la escala, nos vamos a basar en esta misma imagen con la que ayer explicábamos el coeficiente intelectual, porque Byron también habla de un coeficiente emocional. ¿Sí? Entonces, él no pone puntos de corte en el cual una persona es más o menos emocionalmente inteligente, porque como mencionábamos, pues somos seres sociales y muchas de estas situaciones dependen de las circunstancias en las que nos encontremos. Ay, perdón. Sin embargo, bueno, para la validación latinoamericana de la versión corta, que fue la que les hicimos llegar, una media de 68 es lo que se espera para hombres y mujeres adultos, ¿sí? Con una desviación estándar de 8 puntos. ¿Qué significa? En esta imagen, si se fijan, tenemos el 100 como la media, en el que les hice llegar yo el día de ayer sería un 60. Y la desviación estándar, en lugar de ser de 15 o 10, sería de 8. Se esperaría que el 68% de las personas que realizan este cuestionario puedan caer dentro de esa más o menos una desviación estándar de la media, ¿sí? Ahora, esto no significa que son más o menos emocionalmente inteligentes, simplemente es para dar un parámetro general y también para que nos sirva a nosotros para detectar áreas de oportunidad, ¿ok? Obviamente, pues entre más alta sea la puntuación, significa que es una persona emocionalmente pues más inteligente. ¿Ok? Sin embargo, pues solamente el 2% de las personas que habrían dentro de esa clasificación. ¿Alguien tiene prendido su micrófono? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Bueno, continuamos. Entonces, esa es la manera en la que se resuelve el cuestionario que les hicimos llegar el día de ayer. No tiene como puntos de corte específicos, pero sí nos da un parámetro general de cada uno de nosotros, qué es lo que tenemos que trabajar o cuáles son esas áreas de oportunidad. Perdón. No sé si tengan alguna duda sobre los resultados que ustedes obtuvieron. Buenos días. Sí, adelante. ¿No? Bueno, ok. Entonces, hablar de inteligencia emocional también, ayer comentábamos el por qué era importante.
¿sí? ¿Cuál es el valor de ser realmente una persona emocionalmente inteligente? Esto puede explicarse dentro de cómo gestionamos las emociones y también las de los demás. Recuerden que ayer hablábamos de que ya no se utiliza ni siquiera el término controlar las emociones, porque no se puede. Es biológicamente imposible controlar una emoción, porque es una reacción bioquímica en nuestro cuerpo, ¿sí? Tenemos esta tablita en la pantalla en la que de manera horizontal tenemos lo que sentimos y lo que hacemos, que como ya vimos el día de ayer también está determinado totalmente sobre lo que pensamos, pero más de eso hablaremos un poco más adelante también. Y de manera vertical está lo que siento en mí y lo que hago en mí, y lo que siento en los demás y lo que hago con los demás, ¿sí? Lo que yo siento sobre mí se le llama autoconciencia, el reconocer mis emociones, el validarlas, el reconocer que tienen una función específica y darle a mi emoción ese momento para realizar la función que tiene que venir a hacer. Lo que yo hago en mí, ¿sí? O el gestionar lo que yo hago en mí, se le llama autocontrol, ¿ok? Que está dado más que nada a nivel de conducta, ¿sí? Lo que yo siento o cómo gestiono lo que yo siento en los demás, le llamamos empatía, que el día de ayer ya veíamos cómo lo definíamos, que era esta habilidad social que tenemos y emocional que podemos generar para entender las motivaciones, las situaciones, las emociones de los demás, ¿sí? Y lo que yo hago o cómo gestiono lo que yo hago con respecto a los demás son lo que llamamos habilidades sociales. De manera muy general, este es un enfoque como muy resumido de lo que sería la inteligencia emocional. Y creo que aquí viendo esta imagen todos podemos empezar a cuestionarnos cuáles son las áreas de oportunidad que yo tengo que trabajar. Tal vez no tengo ese nivel de autoconciencia, tal vez no gestiono de manera adecuada lo que yo siento en mí, o tal vez no gestiono de manera adecuada lo que yo hago con respecto a los demás. Y esto nos da un parámetro también con las preguntas que espero que hayan tenido la oportunidad de responder el día de ayer, pero nos da un parámetro de todo aquello que podemos trabajar para mejorar nuestro nivel de inteligencia emocional. Así que como también vimos el día de ayer, es una habilidad y como cualquier habilidad puede trabajarse y puede mejorarse, ¿sí? Sin embargo, para poder detectar qué es lo que tengo que trabajar, es importante también generar este nivel de autoconciencia y empezar a cuestionarnos a nosotros mismos. Lo que siento hacia mí, lo que siento hacia los demás, lo que hago conmigo y lo que hago con los demás, ¿sí? Entonces, la ayuda profesional sí da resultados, la ayuda profesional sí sirve, ¿sí? Que este es como un cuestionamiento que se ha hecho mucho de si realmente puede trabajarse o puede desarrollarse la inteligencia emocional a un nivel terapéutico. La respuesta es que sí. Y tenemos muchos artículos que nos reportan que es realmente importante acudir, ¿no?, a sesiones de, pues no sería terapéutica como tal, pero sí asesoramiento emocional en donde nos enseñen herramientas para conocernos a nosotros mismos, para saber y entender por qué sentimos, cómo nos sentimos, por qué actuamos como actuamos, por qué nos sentimos como nos sentimos con respecto a los demás, ¿sí? Hay un estudio muy interesante que de hecho reporta que es imprescindible, sobre todo cuando se está trabajando la parte de la inteligencia emocional, que alguien nos dé un feedback, o sea, que alguien nos, de alguna manera, nos escuche lo que pensamos, de lo que sentimos, y nos pueda dar una retroalimentación. En este estudio, lo que reportaron ellos es que la realidad de las cosas es que no somos buenos evaluando nuestro nivel de inteligencia emocional, ¿sí? Generalmente la estimamos peor, ¿sí?, que nuestro cociente intelectual o que nuestro coeficiente intelectual, ¿sí? Así como nosotros, todas las personas muchas veces no sabemos cuán listos somos, ¿sí? No estamos plenamente conscientes de las habilidades cognitivas que tenemos. Así lo mismo con nuestras habilidades sociales. Realmente no nos damos cuenta y tendemos a evaluarlas de una manera más negativa que como realmente son. O muchas veces
se salta del otro lado, ¿sí? Creemos que tenemos habilidades sociales extraordinarias, ¿sí? Cuando en realidad son cuestiones que están entorpeciendo nuestro desarrollo de inteligencia emocional, ¿sí? Entonces, este es un fenómeno que se ha replicado en muchos estudios, ¿sí? Y que provoca que a final de cuentas no desarrollemos competencias o habilidades nuevas. Entonces, ¿cuáles son las mejores estrategias para desarrollar la inteligencia emocional? A un nivel terapéutico, lo que trabajamos muchísimo es la cuestión de la terapia cognitivo-conductual, que de hecho es el enfoque que yo utilizo en terapia, y en este lo que hacemos es aprender a gestionar nuestros pensamientos, pero una vez identificadas nuestras creencias, ¿sí? Viendo cómo nuestras creencias influyen en la manera en la que nosotros entendemos la realidad, qué pensamos de esta realidad, cómo estos pensamientos generan cómo nos sentimos, ¿sí? O son determinantes en cómo yo me siento y cómo la manera en la que me siento determina lo que yo hago, ¿sí? Entonces, cuando entendemos como esta mecánica de pensamiento, emoción y acción, nosotros podemos de alguna manera gestionarla o buscar herramientas que nos ayuden para cambiar los resultados que tenemos. ¿Sí? Más adelantito vamos a ver un par de ejercicios, ¿ok? Y también algo muy, muy importante es mejorar la capacidad para aceptarnos a nosotros mismos, que es un parámetro que también mencionaba Beidon, que era muy importante, la autocompasión, porque tendemos a ser sumamente severos con nosotros mismos, ¿sí? Incluso nos equivocamos, nosotros mismos nos ofendemos, ay, soy muy mensa, ¿no? Soy muy torpe. Eso tendemos a hacerlo con muchísima frecuencia. Entonces, también esto, a final de cuentas, está entorpeciendo nuestra habilidad de inteligencia emocional, porque recordemos que cómo gestiono lo que siento hacia mí misma, ¿sí? Es parte de las habilidades intrapersonales, ¿ok? O de la inteligencia intrapersonal. Entonces, eso también tiene mucho que ver y es una parte esencial del desarrollo de la inteligencia emocional. Vamos a dar 10 estrategias generales de cómo podemos mejorar nuestra inteligencia emocional. ¿Sí? Son cuestiones muy generales, pero yo creo que todos podemos ir haciéndolo a medida que lo vamos platicando. ¿Sí? La primera es, detecta la emoción que está detrás de tus actos. ¿Sí? Como decíamos, todas mis conductas están determinadas por cómo me siento. Muchas veces es difícil identificar la emoción detrás de una conducta porque las conductas son instantáneas, son automáticas y muchas veces inconscientes. El hecho de que una conducta sea inconsciente no significa que no haya pasado primero por el pensamiento, luego la emoción y después la acción. Solamente significa que no lo tenemos identificado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a conectar con nuestras emociones. Es muy común que todas las personas vivamos realmente desconectados de nuestras emociones, porque a final de cuentas andamos todo el día de un lado a otro, haciendo mil cosas, teniendo la agenda llena desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, y eso a final de cuentas nos desconecta. No nos dejamos estos espacios para preguntarnos y cuestionarnos a nosotros mismos cómo me siento. ¿Sí? Siempre es muy importante hacer estas pequeñas pausas y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? Por ejemplo, en este momento, ¿qué están haciendo? Yo estoy hablando sobre inteligencia emocional. ¿Sí? ¿Cómo me hace sentir eso? ¿O cómo me siento en este momento? Bueno, yo me siento tranquila, me siento alegre, me siento motivada porque es un tema que realmente me gusta y me siento feliz y agradecida de tener esta oportunidad de compartirlo con ustedes. ¿Sí? Y ustedes pueden hacer exactamente lo mismo. A veces para detectar cómo me siento, podemos empezar por lo más simple. ¿Qué puedo yo percibir? ¿En dónde estoy? Desde cosas tan sencillas como ¿qué día es? ¿Sí? ¿Qué día es? A veces vivimos tan desconectados que ni siquiera sabemos qué día es. ¿Ok? Hoy es miércoles 9 de febrero. Es miércoles 9 de febrero a las 11,
10, 11, 15 de la mañana, ¿sí? Estoy yo en mi casa, estoy dando una plática, ¿qué siento? ¿Sí? A veces identificar nuestras emociones también tiene que ver con cómo nos sentimos físicamente. Bueno, yo me siento con frío, ¿sí? El clima está frío y así me siento, es lo que yo puedo percibir, ¿sí? Y esto nos conecta, a final de cuentas, porque nos pone en el aquí y en el ahora. Y muchas veces es lo que no hacemos, no estamos conectados con el momento presente. Estamos pensando en qué vamos a hacer en el futuro o tratando de buscar maneras de cambiar lo que ya pasó. Pero nunca estamos en el momento presente y eso nos desconecta a nivel emocional, ¿sí? Tener en cuenta que no podemos eliminar lo que sentimos. Aunque lo que sintamos no es muy agradable, no es muy bonito. Más adelante vamos a ver que todas, absolutamente todas las emociones tienen una función importante. Entonces no podemos ni debemos eliminar o quitar aquello que no queremos sentir, ¿sí? Debemos ser capaces de conectar con esas emociones, de entender lo que esas emociones, incluso desagradables, vienen a decirnos, ¿sí? Y entender cómo esas emociones influyen en mí. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Para desarrollar mi inteligencia emocional, tengo que saber cómo me siento, ¿sí? Las emociones en general son estados afectivos que todas las personas generamos dependiendo de la interpretación que hacemos de las situaciones que percibimos en la realidad. Como les decía, tenemos una creencia, esta determina cómo yo voy a percibir la realidad y esta va a generar pensamientos. Lo que a nosotros, los seres humanos, nos define no es lo que nos pasa, es cómo percibimos aquello que nos sucede, ¿sí? Y esto, a final de cuentas, es lo que genera el cómo yo me siento, ¿sí? Pongamos el ejemplo de un accidente en coche, ¿sí? La situación pasó. Hubo un accidente, una persona tal vez no se detuvo en un alto y ya pasó. Esa es la situación. Si es un miércoles 9 de febrero, son las 11 de la mañana y hubo un accidente en coche, alguna persona lo tuvo. No determina, ¿sí? La situación, sino cómo la persona lo percibe. Porque alguien puede percibirlo como lo peor que le puede suceder en el mundo. Y evidentemente esto va a determinar su reacción emocional. Se va a sentir derrotada, enojada, impotente, porque lo está percibiendo como lo peor que le puede suceder en el mundo. Tal vez otra persona lo percibe como, bueno, tal vez no es lo mejor que le pasó en la vida, pero pues nadie salió herido. Entonces, es una situación que no es agradable, pero no es lo peor del mundo. Sí, evidentemente la respuesta emocional pues no va a ser tan bonita, tal vez no se va a sentir alegre, pero tampoco se va a sentir desesperanzado, ¿sí me explico? Entonces no es lo que nos pasa lo que nos define, sino cómo percibimos y cómo reaccionamos emocionalmente a lo que nos sucede. Las emociones son muy, muy importantes, todas las emociones, porque nos ayudan a tomar decisiones. Todas las emociones tienen una función adaptativa importante, ¿ok? Y nos ayudan a adecuarnos y a entender el mundo que nos rodea, sea bonito, no tan bonito, agradable o desagradable. ¿Qué tenemos que hacer también para detectar las emociones? Primero, ampliar nuestro vocabulario emocional. Dejemos de decir bien o mal cuando las personas nos preguntan cómo estamos, ¿sí? Porque como les digo yo a mis pacientes cuando llegan a consulta y les pregunto cómo están, y me dicen bien. Bueno, ¿qué es bien para ti? Lo mismo que es bien, lo que es bien para mí puede no ser lo mismo que es bien para ti. Sí, pueden ser cosas distintas. Para ti puede ser que estás bien enojado, bien triste, bien contento. Para mí bien puede significar estar en tu casa viendo Netflix. No es lo mismo, ¿sí? Entonces, tenemos que ampliar ese vocabulario. Todas, absolutamente todas las emociones tienen un nombre. Y como yo les digo a mis pacientes, muchas veces no nos sabemos el nombre de la emoción. Entonces, pongámosle un sonar, ¿sí?
que esta es una técnica que se aprende mucho en las terapias interpretativas, cómo suena esa emoción, ¿sí? Pues el asco suena, ¿sí? La ira suena como, si no conocemos el nombre, pongámosle un sonar, porque eso nos está conectando con nuestra emoción y nos permite validar. Son 6 emociones básicas, que si recordamos la película de Intensamente, ahí las tenemos representados, ¿sí? Que son el miedo, la sorpresa, la felicidad, la tristeza, el asco y la ira. Estas son 6 emociones básicas que absolutamente todos los seres humanos podemos sentir, aunque muchas veces no les pongamos nombre. Ahora, de estas 6 emociones básicas se generan un sinfín de otras reacciones emocionales que yo puedo sentir. De manera que si yo digo, ¿cómo te sientes? Y la persona me dice, bien. Bueno, ¿bien qué? Bien, feliz. Entonces lo que sientes es felicidad o es alegría o es euforia o es seguridad, ¿sí? O es valentía o es apertura o es inspiración o es motivación, es optimismo. ¿Qué es bien? ¿Sí? Pongámosle nombre a lo que sentimos en todo momento. ¿Sí? Porque hay muchísimas cosas que nosotros podemos sentir y nos limitamos únicamente a bien o mal. Por eso es que también cuando estamos tratando de conectar con otra persona, pues nada más decimos, bueno, pues ¿cómo se estará sintiendo? Pues bien o mal. No, así como nosotros tenemos un sinfín de emociones que podemos sentir, también los demás. Y es importante identificarlo en el otro para poder entenderlo y conectar con esa persona. Pero para poder identificar lo que el otro siente, también tengo que identificarlo en mí. ¿Ok? Porque ¿cómo yo voy a identificar que una persona se siente hostil, por ejemplo, si yo no logro identificar la hostilidad en mí, no sé cómo se siente la hostilidad? ¿O cómo voy a interpretar que una persona se siente preocupada o se siente agobiada o se siente inútil si yo no logro identificar esa emoción en mí? ¿O cómo voy a identificar que una persona se siente vulnerable si yo no sé cómo se siente eso? Entonces, para poder conectar con los demás, que esa es la segunda función tan importante que tienen las emociones. La primera, recuerden, tiene una función adaptativa, nos permite entender lo que nos rodea. La segunda función importante que tienen las emociones es que nos permiten conectar, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que tendemos a juzgar muchísimo el cómo nos sentimos. ¿Por qué pasa esto? Porque a final de cuentas tendemos o tenemos como la perspectiva de que hay emociones positivas o negativas. Nada más la felicidad es positiva, para empezar, ¿no? Lo resumimos de esa manera. Y todas las demás, el desagrado, el miedo, la ira, la tristeza, son emociones negativas. Esto es incorrecto, es una distorsión cognitiva, el pensar que está mal si yo me siento, no sé, por ejemplo, lo que veíamos ahorita, si yo me siento hostil y el pensar que está mal, ya le estoy dando una connotación negativa y yo estoy juzgando lo que siento. Ahora, recuerden, ¿qué pasa si yo juzgo mis emociones? También juzgo las de los demás cuando las expreso. ¿Sí? Y esa es una manera en la que nosotros estamos limitando el desarrollo de nuestra inteligencia emocional. Las emociones no son positivas o negativas. Hay emociones que pueden sentirse de manera agradable o que pueden sentirse de manera desagradable. Sin embargo, como les decía, todas tienen una función. ¿Ok? La función, estas son recordemos, las 6 emociones básicas. Si el ser humano no necesitara las emociones para sobrevivir, la evolución ya se hubiera encargado de quitarlos. Ese es algo básico, ¿no? Que aprendimos con la teoría de la evolución. Todo lo que no necesita el ser humano para sobrevivir y para adaptarse al medio, la evolución se encarga de quitarla. Así como, no sé, por ejemplo, las muelas del juicio, era un debate muy interesante que tenía hace poco con una prima mía que es odontóloga, y ella dice que
ya no todas las personas nacen con muelas del juicio, porque a final de cuentas ya no las necesitamos, ¿sí? Y la evolución se encargó de ya quitarlas, de retirarlas, ¿sí? Hay personas que no nacen ya con esto, ¿ok? Y así son muchas cuestiones. Si las emociones no fueran necesarias para nuestra supervivencia, la evolución ya no las hubiera quitado, porque diría, no, pues ¿para qué gasto tiempo, energía y todo en generar emociones? ¿Sí? Todas tienen una función adaptativa que nos permite sobrevivir. El miedo, por ejemplo, tiene la función de proteger nuestra integridad, tanto física como emocional. ¿Ok? ¿Qué me genera miedo? Aquello que puede poner en riesgo mi integridad, ¿sí? Que va desde un alacrán hasta una persona violenta, hasta, no sé, un animal enorme o una enfermedad, ¿sí? Nos genera miedo porque a final de cuentas puede poner en riesgo mi integridad. La sorpresa, ¿sí? Lo que hace es reorientarnos a la búsqueda de soluciones creativas. Esa es la función adaptativa de esta emoción. La función adaptativa de la aversión o del asco es que nos produce rechazo a todo aquello que potencialmente puede dañarme. Por eso es que si dejamos, no sé, un pan, se nos olvida ya atrás en la alacena, lo sacamos un tiempo después y ya tiene hongos, nos da asco. ¿Sí? Porque nuestro cerebro interpreta que es algo que potencialmente puede ser dañino para mí. Entonces, generamos esa aversión. ¿Sí? Lo mismo pasa con todo, ¿ok? Con cuestiones como animales, ¿sí? Y estoy dando los ejemplos como más básicos, pero incluso podemos sentir aversión, sorpresa o miedo hacia otros seres humanos cuando nuestro cerebro interpreta que pueden ser situaciones dañinas para nosotros. La ira, el enojo, que es esta emoción como que generalmente se interpreta como negativa y se dice que está mal que la gente se enoje, en realidad nos orienta a la destrucción de obstáculos que no nos permiten llegar a los objetivos que nos planteamos. ¿Sí? Ese es el objetivo, esa es la función adaptativa de la ira. Si, no sé, pensemos como en los antiguos seres humanos, cuando apenas estaban creando las civilizaciones, si no hubieran tenido la capacidad de sentir enojo, de sentir ira, no hubieran aprendido tal vez a atacar animales para poder comerlos. ¿Sí me explico? Entonces, todas las emociones tienen una función. La alegría lo que hace es que no se enfoca, ahí me faltó una S, no se enfoca a la repetición de conductas que nos llevan a una sensación placentera. Esto tiene una explicación, porque todo lo que prolonga la vida o lo que nos hace sentir seguros o que le da a la mente la seguridad de que vamos a sobrevivir, nos genera placer. Por eso comer nos es tan placentero, porque nos asegura la supervivencia. Por eso dormir es tan placentero, porque asegura la supervivencia. Por eso sentirnos calientitos, cobijados, protegidos, es placentero, porque asegura nuestra supervivencia. Las relaciones sexuales por eso generan placer. Incluso ir al baño genera placer porque asegura mi supervivencia. ¿Sí? Entonces la alegría es una reacción emocional ante eso que me genera mi placer. ¿Y qué es lo que hace la mente? Busca repetirlo. ¿Sí? Busca repetir todo aquello que a mí me da la seguridad de que voy a sobrevivir. La tristeza, que también es generalmente interpretada como una emoción negativa, lo que hace es que nos permite integrar pérdidas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas somos seres imperfectos viviendo vidas imperfectas. E inevitablemente vamos a vivir situaciones que nos pueden dañar. ¿Sí? La tristeza es una reacción emocional que nos permite integrar y entender esa situación. Entonces, absolutamente todas las emociones tienen una función. Tenemos que dejar de juzgarlas y decir que son emociones positivas o negativas, porque si juzgo, como les decía, si yo juzgo las emociones en mí, también voy a juzgarlas en los demás. ¿Sí?
El cuarto punto es cambiar lo que piensas para cambiar lo que sientes. ¿Sí? Dejemos de usar las emociones como excusas, porque generalmente cuando, no sé, pensemos en un problema en el trabajo, me peleo yo con mi compañero de trabajo y me justifico o me excuso diciendo, ay, perdóname, es que estaba muy enojada, tuve un mal día, tuve un accidente en coche. ¿Sí? O sea, las emociones no son excusas para actuar de una manera determinada, porque ahora nosotros ya sabemos que mi emoción genera una acción. ¿Sí? Entonces, el simple hecho de tener conciencia de eso ya nos da una cuestión de responsabilidad de no actuar, ¿sí? De manera ciega, digámoslo así. Ahora, si yo me siento enojada porque tuve un accidente en coche y no quiero llegar a pelearme con mi compañero de trabajo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cambiar lo que pienso. Porque ahora yo sé que lo que pienso determina cómo me siento y el cómo me siento determina lo que hago. ¿Okay? No utilicemos las emociones como excusas porque, de nuevo, lo que yo hago conmigo, mis relaciones intrapersonales determinan mis relaciones interpersonales. Si yo no valido lo que siento, lo que pienso y lo que hago, no lo voy a validar en mí. Y voy a excusar también cómo actúa la otra persona basándome en cómo se siente. Recordemos que la empatía nos tiene que ayudar siempre para entender, pero no para justificar. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo siguiente? Trabajar en eso. Es súper importante y es algo de lo que también nos ha permitido sobrevivir como especie. ¿Ok? El que tenemos la capacidad de sentir vulnerabilidad en mí y de saber cuando el otro se siente vulnerable, que la vulnerabilidad es otra emoción que generalmente se interpreta como negativa porque se asocia con debilidad. En realidad no es así. ¿Qué pasa cuando nosotros no queremos sentir esas emociones que consideramos negativas? Pensemos en una televisión. Ahorita ya con Netflix y así, pues ya no se usa tanto, pero en una televisión, cuando usábamos o vemos con canales distintos y vamos cambiándole del canal, si nosotros le ponemos mute a un canal, o sea, enmudecemos ese canal y le cambiamos a otro canal, el otro canal sigue mudo, porque en realidad no enmudeces el canal, enmudeces la televisión. ¿Sí? Eso mismo pasa con las emociones. Si yo enmudezco esas emociones que yo considero negativas, como el enojo, como la ira, como el desagrado, como la tristeza, la melancolía, la vulnerabilidad, también voy a enmudecer todas las emociones que se consideran o que considero yo negativas, como la alegría, como la motivación, como la vinculación con los demás. Entonces no se puede enmudecer de manera selectiva las emociones. Tenemos que validarlas. Y en medida en el que yo valide las emociones en mí, puedo validar las emociones de los demás. Y eso justamente es la empatía. Siempre para entender, nunca para justificar. ¿Sí? Otra cosa, que esta es una herramienta práctica muy interesante y súper valiosa. Llevar un diario emocional. Siempre les digo yo, tengan a la mano una libreta de emociones en donde escriban lo que sienten. Y siempre cuando pienso en esto, de hecho es una técnica también cognitivo-conductual que se ha comprobado que funciona, ¿sí? Cuando nosotros escribimos lo que sentimos tiene un doble propósito. El primero, lo sacamos de nuestra mente y ya no pensamos en eso, ¿sí? Y el segundo es que podemos observar lo que pensamos y lo que sentimos como algo externo a nosotros. Y podemos ser más críticos con eso, podemos cuestionar lo que sentimos. Pensemos en esta imagen, no sé si recuerdan la escena del pensadero en Harry Potter, en donde el profesor Dumbledore literalmente él se sacaba los recuerdos y lo hacía con la finalidad de verlos desde una perspectiva diferente. Eso mismo buscamos hacer con nuestras emociones y con nuestros pensamientos, sacarlos de nuestra mente para verlos desde una perspectiva distinta y poder cuestionarlos. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros empezamos a llevar un diario emocional e identificar cómo me siento, podemos reestructurar. ¿Sí?
que esta también es otra técnica de la terapia cognitivo-conductual que se llama reestructuración cognitiva. Básicamente se enfoca en cambiar los patrones de pensamiento patológico, ¿sí? Para hacer que las personas cambiemos la manera en la que percibimos la realidad. Recordemos, no es lo que me pasa lo que me define, es cómo yo interpreto lo que me pasa, lo que me define, ¿sí? Aquí, se movió la tablita, pero es una tablita así general, que yo les pido que la observen un ratito, y es una tablita que utilizamos para poder identificar, primero que nada, la situación, qué está pasando. Si piensen, por ejemplo, todos ustedes, me encantaría que ahorita alguien pudiéramos realizar este ejercicio en conjunto, pero que pensaran en una situación problemática que ustedes tengan. Tal vez en el trabajo, tal vez con la familia, tal vez, híjole, podemos tener situaciones problemáticas hasta con los vecinos, situaciones problemáticas de enfermedad, de salud, de motivación, cualquier situación que en este momento les esté provocando un conflicto, ¿sí? Pensemos, ¿cuál es la situación? Las situaciones las podemos identificar porque tienen la particularidad de que no las podemos cambiar. Yo, por ejemplo, no puedo cambiar que el día de hoy sea miércoles, que sean las 11 de la mañana. No puedo cambiar que sea 9 de febrero. Esa es la situación, es lo que está pasando en este momento, ¿sí? Ahora, hay que identificar cuál es mi pensamiento. ¿Qué pienso yo con respecto a esa situación? ¿Sí? Una vez que yo interpreto o que yo identifico lo que estoy pensando, aquí lo que tenemos que hacer es escribirlo así. ¿Cómo lo pienso? O sea, no sé, por ejemplo, siempre tengo yo el conflicto con la vecina porque pone su basura muy en mi casa. O sea, ¿qué es lo que yo pienso? Mi pensamiento es, pues no manche, vecina, su casa pues está muy grande y puede poner ahí su basura. Así escríbanlo, ¿sí? Y luego identifiquen la emoción. A ver, ¿cómo me hace sentir eso? ¿Ok? ¿Qué siento? Y no pongan bien y mal, ya vimos que podemos ampliar nuestro vocabulario emocional. Y después identifiquen la conducta. ¿Qué estoy haciendo yo con eso? Pensemos en la situación del accidente en coche que platicamos ahorita. ¿Cuál es la situación? La situación es que es miércoles, son las 11 de la mañana, iba al trabajo y tuve un accidente en coche. ¿Sí? Esa es la situación, no la podemos cambiar. ¿Cuál es el pensamiento? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar esto? No sé, voy a llegar tarde a mi trabajo, mi jefe se va a enojar conmigo, mil cosas que pasan por nuestra cabeza. Todas escriban, ¿sí? ¿Cómo me siento yo? Ok, ¿cómo me hace sentir ese pensamiento impotente? ¿Qué es lo que hago? Pues me hace sentir impotente, me hace sentir con miedo, me hace sentir desesperada, me hace sentir que no tengo herramientas para resolver esto. ¿Cómo actúa una persona que se siente así? Pues tal vez es agresión. Si tal vez se pone agresiva, tal vez trata de resolver, pero de una manera que no es la óptima, ¿sí? Y aquí está esta última columna que se llama pensamiento alternativo. Una vez que nosotros identificamos la situación, el pensamiento, la emoción y la conducta, podemos buscar herramientas, ¿sí? O buscar pensamientos diferentes. ¿Qué puedo yo pensar que no me haga sentir de esa manera? ¿Qué puedo yo pensar de esta situación que no me haga sentir desesperanzada, desesperada, ¿sí? Impotente, con miedo, enojada? Pues bueno, pensar que tal vez es una situación que no puedo controlar. Pensar que tal vez, bueno, yo no lo hice con el afán de llegar tarde al trabajo, de tener un gasto tan grande extra, ¿sí? Ahora, este pensamiento alternativo tal vez no me haga sentir feliz e eufórica, pero sí va a hacer que no sienta emociones tan difíciles de digerir, ¿ok? Y a final de cuentas, esta reestructuración de pensamiento me va a generar emociones distintas y por lo tanto voy a actuar de manera diferente. ¿Sí me explico? Aquí les voy a poner un ejemplo como muy, muy básico. ¿Cuál es la situación? No sé, es viernes en la noche, yo tengo libre el viernes, el sábado, entonces yo tengo ganas de salir con mis amigos, ¿sí? Pero todo el mundo está ocupado.
¿Por qué? Porque pues a final de cuentas cada quien tiene su vida. Entonces la situación es que yo voy a pasar el viernes solo. ¿Qué pienso con respecto a esto? Muchas veces pensamos, no, pues es que nadie quiere estar conmigo. O sea, si nadie quiere salir conmigo, si todos me dicen que no, es porque nadie quiere estar conmigo. ¿Cómo me hace sentir este pensamiento? Pues obviamente mucha tristeza, frustración, rabia, enojo. ¿Y qué hago? Pues me quedo en mi casa toda la noche, no disfruto mi noche y solamente estoy rumiando mis pensamientos. ¿Sí me explico? ¿Qué pensamiento alternativo puedo yo generar que no me haga sentir tristeza, rabia y frustración? Bueno, pues puedo pensar, estoy sola esta noche, pero está bien, porque todo el mundo está solo de vez en cuando. Entender que tal vez no es personal, no significa que no quieran estar conmigo, sino que no pueden. Si se fijan, este pensamiento, esta reestructuración de pensamiento, no me hace sentir eufórica, feliz, alegre, pero me hace tener emociones que son más fácilmente digeribles, como, bueno, resignación tal vez, ¿sí? Y ya no tengo que estar rumiando toda la noche mis pensamientos y puedo yo enfocarme en hacer algo que a mí me gusta. Esta reestructuración cognitiva, como les digo, es una herramienta muy útil. ¿Sale? Ahorita el ejercicio iba a ser como que alguien pudiera comentar una situación problemática, pero estoy viendo ya la hora y nos queda poco tiempo, entonces para no extendernos mucho, la invitación es esa, que hagan este cuadrito con cada situación complicada que ustedes atraviesen. Enfocarse en la situación, en el pensamiento, en la emoción, en la conducta, y una vez que tienen identificadas esas 4 cosas, escribir qué puedo yo pensar diferente que no me haga sentir así. ¿Vale? Igual si ahorita tienen dudas, las respondemos. La otra es expresar mis emociones de manera asertiva. Una vez que ya las identifiqué, bueno, ¿cómo las expreso? Porque parte de la inteligencia emocional es la expresión para poder tener relaciones interpersonales más sanas. La fórmula general es como me siento X cuando tú haces X en la situación X. ¿Sí me explico? Por ejemplo, me siento, no sé, con la pareja, me siento molesta cuando dejas la toalla mojada en la cama, ¿sí? En la situación, bueno, cuando dejas la toalla mojada en la situación después de bañar. ¿Sí? Esa es una manera asertiva de expresar lo que pienso, porque estoy validando lo que siento y estoy expresando mis necesidades. Ahora, tenemos que aprender a definir correctamente mis emociones. No decir, ay, es que me siento mal cuando haces eso. No, ¿sí? Porque a final de cuentas eso no define la emoción. Siempre es importante expresar las emociones en primera persona. Es diferente que yo le diga a mi pareja, oye, es que yo creo que tú podrías tender la toalla en lugar de dejarla en la cama. En lugar de decirle, es que yo me siento un poco molesta cuando tú dejas la toalla mojada en la cama. Es la misma situación, sin embargo, la estoy expresando de una manera diferente. En una, cuando yo le digo, ay, es que podrías tender la toalla, ¿sí? Yo estoy dándole toda la responsabilidad a él de resolver la situación. Si yo le digo, bueno, es que yo me siento un poco molesta cuando tú haces eso, yo estoy identificando mi emoción, validándola, haciéndome responsable de esta situación, de esta emoción y tratando de buscar una solución en conjunto. ¿Sí? Ahora, comunica la conducta que te hace sentir de esa manera determinada, ¿sí? Pero no juzgues las intenciones de los demás. ¿Sí? Porque ahorita vamos a ver como de manera general cuáles son las reglas de comunicación. Nosotros no sabemos por qué. Tal vez él ni siquiera se da cuenta y yo ya estoy suponiendo que lo hace para molestar. ¿Sí? No es así. No juzgues las intenciones de los demás, porque eso no nos permite expresar de manera asertiva lo que nosotros queremos expresar. ¿Sí? Y siempre termina expresando lo que tú necesitas. Yo necesito que me ayudes, ¿sí? Para que esta situación no vuelva a suceder. Siempre empieza, o más bien evita situaciones o evita conversaciones que empiecen con tú.
es que tú haces esto, es que tú siempre dejas la toalla mojada, es que tú. Porque a final de cuentas estamos juzgando la conducta de los demás y además lo estamos acusando, ¿sí? Sin saber realmente sus motivaciones. Y esto con todas las personas, con compañeros de trabajo, con compañeros de escuela, con los hijos, con los papás, con las parejas, con absolutamente todo el mundo, ¿sí? Entonces, evitemos los juicios y las acusaciones. ¿Por qué? Porque a final de cuentas eso no nos permite tener una comunicación afectiva ni efectiva, ¿sí? Y el siguiente paso es eso, cómo mantener una conversación efectiva. Recordemos que siempre, para que una comunicación sea efectiva, tiene que ser afectiva, venir desde la emoción. Como les decía, es distinto que yo le diga a, no sé, a un vecino, es que tú siempre te estacionas en mi cochera. Es distinto decirle, a mí me molesta cuando tú te estacionas en mi cochera, porque entonces yo trato de meter mi coche y no puedo hacerlo. Es diferente, ¿sí me explico? Y en la primera estoy acusando, estoy juzgando la motivación y la intención del otro. En la segunda opción estoy yo comunicándome de manera afectiva, hablando desde mi emoción. Y recuerden, las emociones nos conectan. Aunque sean situaciones un poco complicadas o un poco desagradables, las emociones nos conectan. Entonces, para poder mantener una conversación efectiva, siempre tiene que ser afectiva, porque la vulnerabilidad nos conecta con los demás. Y hay 4 reglas generales que yo siempre les digo. Primero, no supongas, porque somos bien buenos en suponer por qué la gente hace las cosas. No, bueno, es que el vecino se estaciona en mi cochera para molestarme. O sea, suponemos que sabemos cuáles son las motivaciones del vecino. La realidad es que no lo sabemos. Yo no tengo idea de en qué está pensando al estacionarme en mi cochera, ¿sí? La segunda es, como yo no supongo, y parto también de la humildad de que yo no sé, ¿sí? Pregunta. El preguntar es importante. Ahora aquí viene lo difícil, porque muchas veces podemos decir, no, pues yo sí pregunto, pero siempre les digo a mis pacientes, hay que preguntar para saber. Y disculpen la palabra, no para joder, porque somos bien buenos preguntando para joder y no para saber. Y una cosa sería que yo le preguntara a mi vecino, es que tú lo haces para molestarme, ¿verdad? Ahí estoy yo preguntando, asumiendo que sé o suponiendo que sé la respuesta. No lo hago para saber realmente cuáles son sus motivaciones. Eso no nos conecta, eso no nos permite tener una comunicación efectiva. ¿Sí me explico? Y segundo, una vez que preguntas tú para saber, oye, es que me podrías decir por qué estacionas tu coche en mi cochera. Escucha con empatía, ¿sí? Porque realmente no lo sabemos. Trata de entender sus motivaciones, ¿sí? Y la cuarta, la última y de las más complicadas, no te tomes nada personal, porque realmente no lo es. Si yo quiero tener una conversación efectiva con alguien, tengo que saber que no todo se trata de mí y que el cómo las personas actúen, se sientan o digan, ¿sí? No tiene nada que ver conmigo y tiene todo que ver con esas personas. ¿Sí? Va pasando el gas. Pero bueno, a veces es lo más difícil, no tomarnos las cosas personales, ¿ok? Pero es de lo más importante, porque cuando yo aprendo que no se trata de mí, puedo entender también al otro, puedo conectarme con él. ¿Sí? Y la décima, la última y de las más importantes, aprender a diferenciar entre las cosas que podemos controlar y las que no. Mucho tiempo yo estuve trabajando en un centro de salud mental en el que se atendían muchas cuestiones de adicciones. Ahí yo me familiaricé mucho con el programa de la AA. Tiene muchos programas y tiene muchas cuestiones y es muy criticable el programa de los 12 pasos, pero de las cosas más significativas que yo aprendí en mi experiencia trabajando con este programa fue que ellos hacen una oración. Le piden a
su ser superior en lo que sea que cada quien crea, serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, fuerza o valor para cambiar las que sí puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia. En realidad, esta es la clave de muchas veces nuestra propia estabilidad emocional, porque nos preocupamos muchísimo por cosas que realmente están fuera de nuestro control. ¿Qué van a decir los demás? ¿Qué van a pensar los demás? ¿Qué van a hacer los demás? ¿Cómo van a reaccionar los demás? Eso yo no lo puedo controlar. No hay manera en la que yo pueda controlar cosas como, híjole, es que a veces hasta nos pone triste el clima. Algo que está completamente fuera de mis manos. ¿Sí? ¿Qué hacemos con lo que no podemos controlar? Como nos dice la oración de la serenidad, no nos queda otra cosa que aceptarlos. Si yo no puedo controlar lo que los demás piensen o opinen de mí, ¿sí? ¿Qué sí puedo controlar? Puedo controlar lo que yo digo, puedo controlar lo que yo hago, puedo controlar o hacerme responsable de mis actos, puedo controlar mis esfuerzos, mis motivaciones, las ideas que yo tengo y lo que estoy dispuesta a hacer para lograrlos. Todo eso sí lo puedo controlar. Entonces necesito valor para cambiar esas cosas que sí puedo controlar, como mis pensamientos. Y necesito aprender a aceptar todo aquello que no puedo controlar. ¿Ok? Y yo sé que es mucho más fácil decirlo que hacerlo y es algo que conlleva muchísimo trabajo interno, pero en realidad es una de las claves de la estabilidad emocional. Y entre más estables emocionalmente estemos nosotros, pues mejores relaciones y más calidad va a haber en nuestras relaciones interpersonales. Y a final de cuentas, pues esto es la clave de la inteligencia emocional. ¿Sí? Y otra cuestión súper importante, siempre actuar desde la responsabilidad afectiva. Ok, entendiendo que yo no puedo controlar cómo el otro se siente, pero estando consciente de que lo que yo digo o hago puede tener una implicación en cómo el otro se sienta. Entonces, actuando siempre desde la intención de un bien mayor. ¿Sí me explico? No, por ejemplo, si yo tengo que expresar una emoción, no hacerlo con la intención de lastimar, porque la responsabilidad afectiva nos enseña que en realidad sí tiene repercusiones en el otro lo que yo diga o haga, ¿sí? Y siempre buscando no dañar. Eso es responsabilidad afectiva. Es diferente que yo le diga a mi, no sé, a mi jefe o a, no sé, a mi vecino o a mi pareja, es que tú siempre me quieres hacer sentir mal. Claro que no, le estoy dando la plena responsabilidad de cómo me siento y además lo estoy culpando. Hablar con responsabilidad afectiva es decir, bueno, es que a veces me siento triste cuando pasa esto y esto, ¿sí? Entendiendo que es algo que está fuera de mi control, pero buscando siempre hacerlo de la mejor manera que yo pueda para no dañar al otro. Porque al final de cuentas recuerden que somos seres humanos, somos seres sociales por naturaleza y todo lo que pasa en el otro también repercute. ¿Sale? Entonces, bueno, esos fueron como de manera general cosas que podemos trabajar para mejorar nuestra inteligencia emocional. No sé si alguien tenga alguna duda o quiera comentar algo. Yo sé que son como muchas cosas y como les decía, a veces es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero es algo que nos puede ayudar muchísimo a mejorar nuestras relaciones interpersonales y pues al final de cuentas, mejorar nuestra inteligencia emocional. Cualquier duda que ustedes tengan, yo formo parte del equipo de ODRI Neurogenética y Genética Clínica, entonces ahí me pueden encontrar. Cualquier duda que tengan, también pueden hacérsela saber a la doctora Elizabeth o a Sara, que es la persona que nos apoya. Y pues eso sería todo de mi parte, si no queda alguna duda. Entonces, pues nos estaríamos viendo en Karen, otra ocasión. ¿Sí, Sara? perdón. Sí, me preguntan por chat, me mandaron mensajitos si nos podrías ayudar a interpretar la tarea que nos enviaste, más que nada la puntuación.
Sí, como les decía, no hay una interpretación como tal, no pone Byron puntos específicos, sino que más bien la media, lo que se esperaría en el 68% de la población, es una media de, o del 65%, perdón, es una media de 68 más menos una desviación estándar de 8. ¿Qué significa esto? Que lo esperado es que todos salgamos entre 60 y 76, sí, ¿verdad? 76 puntos. Eso es lo esperado. Sí, obviamente hay personas que tienen puntuaciones más altas y otras que tienen puntuaciones más bajas, pero a final de cuentas de eso se trata. No, es un coeficiente, no es como que haya puntos de corte específicos. ¿Sí? No sé si respondí la pregunta. Ok, sí, muchísimas gracias. Perfecto. Creo que pusieron aquí otra pregunta en el chat, María del Carmen. Agradezco su valiosa. Muchas gracias, María del Carmen. Yo agradezco y agradezco muchísimo a la doctora Elizabeth Ramos que me haya dado la oportunidad de estar estos días con ustedes, hablándoles de este tema que, como les digo, a mí me gusta muchísimo. Y muchas gracias a ustedes que se tomaron el tiempo de estar en estas dos sesiones. Son como cuestiones muy, muy breves, pero tratamos de hacerlo siempre para que les pueda a ustedes beneficiar. ¿Sí? Entonces, cualquier duda, cualquier comentario adicional, me pueden contactar a través de la doctora Elizabeth. ¿Sí? Muchas gracias, Edmundo. Muchas gracias, María del Carmen. ¿Sí? Ok, muchísimas gracias, Karen. De manera personal, pues me encantó el curso. Era justo lo que quería yo aprender y saber para aplicar a mi día a día. Y pues espero que para el resto de los participantes haya sido muy grato y lleno de aprendizajes. Pues damos por concluido el curso de inteligencia emocional. Agradezco a la psicóloga Karen Sosa y al equipo de Odri Neurogenética por hacer posible este espacio. Y pues no sé si alguien tenga alguna otra pregunta, si no, lo damos por concluido. Muy bien. Muy bien, muchas gracias a ti, Sara, Bueno, por todo el apoyo. Sí, ay, adelante. disculpa la pregunta. Adelante. Oye, tú pusiste así como un cuadro en donde pusiste que pusiéramos toda nuestra situación, pensamiento y todo eso. Sí. ¿Durante cuánto tiempo tú crees que sea muy conveniente que lo podamos hacer para que podamos tener una mejor control, digamos, de nuestras emociones? Bueno, acuérdense que las emociones no las controlamos, las gestionamos. Lo que sí podemos controlar son nuestros pensamientos. Eso va a depender Pensamientos. muchísimo de qué tanto lo hagamos, porque a final de cuentas es un entrenamiento. Siempre les digo yo a mis pacientes, estamos entrenando la mente, ¿sí? Y como siempre, cuando empezamos un entrenamiento, al principio tenemos que hacerlo de manera como muy consciente, por eso se les pide que lo escriban. Tenemos que hacerlo de manera muy, muy, muy consciente, o sea, tener una atención plena a lo que estamos haciendo. Pero después de cierto tiempo, ya lo hacemos de manera automática. No sé si les ha pasado, pero si realizan algún ejercicio, al principio estamos como súper conscientes de nuestro cuerpo, de nuestra posición, de cómo tenemos que ponerlo hasta los pies, y después nuestro cuerpo aprende a hacerlo. Eso va a depender en gran medida de la constancia y también si lo complementan con algunas otras herramientas que son de este mismo pues trabajo, ¿no? No daría un tiempo específico porque sí depende mucho de las personas. Hay personas que pueden ver cambios en cuestión de semanas, hay otras que sí no son como tan constantes y pasan meses y pues realmente no. Depende muchísimo de la constancia. Y también si lo complementan con otras herramientas. Ok, muchas gracias. Ayer, bueno, mi última pregunta, Sí, adelante. ayer pregunté cuántas inteligencias emocionales puede tener una persona, pero a lo mejor me expresé mal o sí me expresé mal. Mi pregunta es, ¿se ha visto en algún artículo o en algún momento, en algún artículo, cuántas emociones puede tener una persona? Más bien, inteligencias emocionales. Por ejemplo, vimos que teníamos 8 o 12, ¿no? Una persona, ¿cuántas puede tener?
al mismo tiempo, digamos, porque no todos tenemos todas las inteligencias, ¿o sí? Sí, sí, ¿Sí? solamente que las desarrollamos en distintas medidas. Todos tenemos la capacidad de desarrollar todas las inteligencias. Hablando específicamente de inteligencia emocional, lo que nos dice Byron es que son estas 5, ¿sí? Que son la inteligencia intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y estado de ánimo general. Hablando en términos de inteligencia emocional, la teoría de las inteligencias múltiples nos habla de todas estas. Todas las personas, todos los seres humanos tenemos la plena capacidad de desarrollar todos los tipos de inteligencia. Pero como existen diferencias y somos seres imperfectos, tendemos a desarrollar más unas que otras. Pero todos tenemos la capacidad de desarrollarlas todas. No sé si respondo. Ok, sí. Entonces, digamos, ahora viene otra pregunta. Sí, entonces, adelante. ¿cuántas podemos desarrollar más? Todas. ¿Sí? Todas. Sí, ok. todas. Depende también de lo que tú veas que te hace falta desarrollar esa inteligencia. Por ejemplo, no sé, yo hablando de mí, yo creo que yo no tengo para nada desarrollada mi inteligencia cinético-corporal. Sí, yo soy una papa para cuestiones corporales, para expresión de baile, para ejercicio, para deportes. Yo no soy buena, no tengo desarrollada esa inteligencia, pero puedo hacerlo si me lo propongo. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tengo que buscar herramientas, tengo que buscar lugares o espacios en los que yo pueda desarrollar esa inteligencia. ¿Sí me explico? Sí, claro. Sí. Ok, pero hay unas que ya tenemos como netas, ¿no? Digamos, hay unos que vemos que lógico-matemático son unas personas mucho mejores, ¿no? O sea, como que ya lo tienen neto, ¿no? O lo fueron desarrollando. Por ejemplo, yo veo que mi hijo tiene para lógico-matemático, es buenísimo, y mi otra hija tiene para cinético corporal. Entonces, yo creo que a veces sí tenemos inteligencias netas y que otras sí las tenemos que desarrollar. Exacto, ¿no? porque también parte de la teoría de la inteligencia nos dice que una parte es hereditaria, entonces sí nacemos con algunos tipos de inteligencia muchísimo más desarrollados, ¿sí? Pero esto no significa que no tengamos el potencial de desarrollar las demás. ¿Sí me explico? Ok. Porque el potencial lo tenemos, el potencial lo tenemos. Claro. ¿Sí? Sin embargo, puede ser que no las desarrollemos, ¿sí? Y eso tampoco está mal, de hecho. Tal vez tu hijo llegue a ser un matemático, un ingeniero increíble, ¿sí? No necesita tal vez desarrollar su inteligencia cinético-corporal porque no es algo que a él lo haga sentir pleno. Entonces, tenemos el potencial de desarrollar todas las inteligencias, pero visto desde la perspectiva de que pues tal vez no todas son realmente necesarias para vivir una vida plena y feliz. ¿Sí me explico? Claro, sí. Sí, también a eso me lleva mucho la duda, porque yo decía, debemos de tener todas esas inteligencias múltiples como para llegar a un límite de ser así como que, pues, plenos, pero sí es cierto, o sea, pues no las necesitamos todos. No, sí. realmente no nos limita. Sí, para mí, por ejemplo, el no ser buena en los deportes no me limita para vivir una vida feliz, plena. ¿Sí me explico? Yo soy muy buena, por ejemplo, en cuestiones lingüísticas, en cuestiones interpersonales. Para eso yo sé, ahí están mis potencialidades. Y está bien. ¿Y qué es lo que hago? Me dedico a explotarlas. ¿Sí? Tal vez yo tengo la plena conciencia de que no voy a ser una velocista o una nadadora sobresaliente y está bien, estoy bien con eso. ¿Sí me explico? Claro. Sí, muchas gracias. Sí, no, adelante. Vi otra pregunta aquí en el chat. Edmundo, ¿tiene que ser más constante en personas bipolares? Bueno, la bipolaridad, el trastorno maníaco depresivo ya es una patología un poco más compleja y se utilizan herramientas un poco diferentes. Sí pueden trabajarlo esta parte, pero siempre la recomendación con personas con patologías ya diagnosticadas es que lo trabajen de la mano de un terapeuta.
¿sí? Esa sería mi recomendación. Entonces, bueno, creo que ya no hay más preguntas, Sara. No, Karen, sería todo. Sí, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, entonces me dio mucho gusto estar con ustedes y nos veríamos en la próxima. Y muchas gracias, Sara, y muchas gracias a la doctora Elizabeth Ramos por darme el espacio y la oportunidad. ¿Sí? Hasta luego. No, a ti muchísimas gracias. Hasta luego.